Línea 4, Mónica, te saludo nuevamente. Estación Plaza Egaña, donde en el marco de las manifestaciones y protestas que ha realizado y convocó la ACE, se produjo una situación bien compleja respecto de esta línea de la red digo, del tren subterráneo. Ustedes están viendo en imágenes una serie de videos que fueron viralizándose a través de las redes sociales sobre la extensión de un lienzo en pleno andén en precisamente la línea 4 del metro desde las 8 de la mañana en adelante y que se mantuvo porque se tuvo que cortar la electricidad en esa parte de la línea 4, afectando el resto de la red, al menos en esa línea, durante por lo menos una hora. Lo cierto es que esa situación generó harto conflicto para quienes temprano en la mañana y sin tener que ver mucho con las manifestaciones o de la PSU o de los estudiantes convocada por la ACES, tuvieron que bajarse del tren subterráneo en esa estación, tuvieron que ingeniárselas porque nosotros llegamos un poquito más tarde después de que se interrumpiera la línea 4 ahí en Plaza Egaña, y la verdad es que muchos usuarios, sobre todo el transporte público, que están acostumbrados a ocupar el tren, bueno, salieron a la superficie y comenzaron a tratar de saber cómo podían ingeniárselas para llegar a su lugar de destino. Es en el marco de las manifestaciones que llaman a negarse al proceso de selección universitaria. También, casi en paralelo, nosotros conversamos con Víctor Chanfró, uno de los dos voceros de la ACE, y nos comentaban que eran parte de las manifestaciones que se han convocado durante esta jornada, en este caso afectando el transporte público, pero generando el suficiente ruido y las imágenes para dar cuenta precisamente de lo que estamos viendo en pantalla. Fue muy temprano, previo incluso al llamado del DEMRE a llegar a los lugares de votación, perdón, de rendición de la PSU, pero lo cierto es que afectó no solo, le insisto, a estudiantes que eventualmente iban a algún lugar de rendición, sino también a quienes capitalinos habitualmente salen en ese horario, transitan y van a bordo del tren subterráneo en la línea 4 del metro y no pudieron seguir avanzando en ambas direcciones porque se cortó por precaución la electricidad del metro y eso generó de verdad, por lo menos yo diría, por lo bajo, una hora de afectación a todos aquellos usuarios del transporte público, que es uno de los tantos, insisto, manifestaciones, protestas que se han realizado en diferentes puntos, diferentes focos a lo largo de esta mañana, relacionados todos con el proceso de selección universitaria, Mónica. Alfonso, escuchamos precisamente lo que dijo el vocero del ACE esta mañana. Perfecto. Este proceso, supuesto proceso educativo, se está dando en un contexto de que están militarizadas las escuelas, entonces hay que entender que eso, las movilizaciones van a continuar sin importar las medidas como de miedo que se quieren implementar contra los estudiantes secundarios, a pesar de las querellas, a pesar de las amenazas, vamos a salir a las calles nuevamente. Las propuestas ya están sobre la mesa, o sea, no hay nada mucho que dialogar, no estamos dispuestos a negociar sobre la realidad educacional de hoy día en Chile y nada, las propuestas están sobre la mesa y ellos van a decir si aceptarlas o no. Ahí entonces Víctor Chanfró, uno de los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. La última respuesta tiene que ver con la pregunta que le hacíamos, porque esta mañana desde muy temprano en Tele 3 AM estuvimos en el punto de prensa que hizo el subsecretario del Interior y el subsecretario de Educación Superior. Este último es muy importante porque desde la administración del DEMRE pasa precisamente la Subsecretaría de Educación Superior. Ellos se hacen cargo de todo el proceso y el subsecretario lo que dijo en medio de una conferencia de prensa que se produjo en el Palacio de Gobierno fue que tenía disposición a sentarse y dialogar con quienes fueran necesarios para establecer un nuevo proceso, escuchando a todos los actores. Le preguntamos a Víctor precisamente por eso y él decía que la verdad es que ya estaban sobre la mesa su petitorio, lo que ellos necesitan como proceso de selección universitaria. No lo dijo textual y frente a cámara, pero uno interpreta eso, no tiene la disposición de sentarse a conversar, tal cual se lo ofreció el subsecretario de Educación Superior en el Palacio de Gobierno a eso de las 7:30 de la mañana, Mónica. Oye, Alfonso, revisemos un poco los desmentidos que hizo el DEMRE esta mañana en relación a algunas informaciones que publicó la prensa. Por ejemplo, el caso de un estudiante que era de la Florida y que salió inscrito en Coyhaique, que está a 1.300 kilómetros. Al parecer, lo que dice el DEMRE es que este estudiante fue el que él mismo pidió el cambio de sede por motivos personales, habiendo llamado a la mesa de ayuda y que por eso se le dio una mesa en Coyhaique. Lo otro, o sea, un espacio en Coyhaique, que habían 8 otros alumnos que estaban en situaciones similares, pero que se le solucionó. Incluso a este joven también se le solucionó el domingo, dice, en altas horas de la noche, se le dio un nuevo facsímil, ingresó sus datos a otro local y le fue asignada una nueva sede en Santiago. Es decir, esto habría estado solucionado, esas dos cosas que publicaban hoy día en los medios.
Sí, incluso en la mañana, algunos de los diarios escritos, Mónica tenía el caso de un chico también, Sí. un estudiante que eventualmente tenía que rendirlo en Antofagasta, pero aparecía en Arica. Le preguntamos también al subsecretario de Educación Superior precisamente por ese tema. Le preguntamos si estaba cuantificado, es decir, del universo de más de 100.000 estudiantes que tenían que volver a vivir este proceso, ¿cuántos podían llegar a tener ese problema? Y la verdad es que durante la mañana al menos no tenía ni el porcentaje ni el número de eventuales estudiantes que estuvieran sufriendo con ese proceso evidentemente anómalo y que ha sido denunciado no solo en la jornada de hoy, sino también en la tarde de ayer. La verdad es que hay hartas preguntas, hay hartas preguntas que uno tiene ganas de hacerle al DEMRE, al subsecretario, que traspasan los estudiantes que han querido participar de este nuevo proceso, sobre todo por los cambios de sede, también por algunos problemas al interior de los recintos universitarios, ¿no?, en donde se rindió el proceso de selección universitaria. Recordemos que no hubo reconocimiento de sala, entonces también les pasó a muchos alumnos que no sabían dónde rendirlo, y también cuántos de esos casos de los que estamos hablando son reales, cuánto porcentaje estamos hablando de esos casos son parte del universo de quienes finalmente trataron de cumplir con este nuevo proceso de selección universitaria. Hay hartas preguntas hasta ahora de la tarde, pero recordemos que la gran pregunta es qué va a pasar por la tarde. Estoy hablando de la prueba de lenguaje porque al menos aquí fuera de la Universidad San Sebastián de la Comuna de Providencia, la gran mayoría de los alumnos y apoderados con los que conversamos no saben qué va a ocurrir por la tarde. Y lo otro, hubo varios rumores sobre filtraciones de pruebas, pero al parecer se salió a aclarar que eran pruebas antiguas en una ocasión y otras que se filtró la de matemáticas cuando ya la estaban dando. Exactamente, sí. Eso fue casi una vez que se inició precisamente la prueba de matemática durante la mañana. Es decir, comenzó a trascender, como ya está ocurriendo y está haciendo tradición a través de redes sociales, facsímiles, y cuando comenzamos a preguntar qué había ocurrido con eso, nos decían que efectivamente algunas formas tenían que ver, pero los alumnos ya estaban dentro rindiéndolo y por lo tanto no iba a surtir el mismo efecto de afectar, de boicotear el proceso de la prueba de matemática, al menos en los lugares, insisto, donde los equipos de Tele 13 estuvo, conversó con los alumnos y con algunos funcionarios del DEMRE.